Entonces nuestro sistema quedó así. Repito, tenemos un sistema donde tenemos un cable, que es el cable TA, y un cable TB que está soportando un peso de 80 newtons. Eso lo pasamos a nuestro sistema de coordenadas, y lo representamos en tres fuerzas. Mi tensión TA, que es el vector TA, mi tensión TB y el peso de 80 newtons. Entonces eso significan tres fuerzas. TB ya supimos cómo representar un vector en sus componentes rectangulares en X y sus componentes rectangulares en Y. ¿Cómo se hacía? Bueno, la componente en X, acuérdense que aquí tenemos las X y aquí tenemos las Y. Entonces aquí tenemos menos X y aquí tenemos A menos Y hacia abajo, ¿sí? Entonces sabíamos que era la magnitud, y lo que nos están pidiendo es la tensión en A y la tensión en B, o sea, las magnitudes, cuánto vale TB y cuánto vale TA. Y yo tenía fórmulas donde me dicen que para encontrar la componente en X de TB era la magnitud por el coseno del ángulo, y la componente en Y era la magnitud por el seno del ángulo. Para el vector TA solamente tiene componente en X, en componente en Y no tiene nada, por eso la componente en Y es 0. Y la componente en X tiene un valor de menos TA. ¿Por qué menos? Porque está del lado izquierdo. ¿Por qué TA? Porque no sé cuánto vale TA. Lo que tenga ese valor es lo que va a valer mi vector. En el peso, en la W, tenemos que hacia abajo tiene una componente, es una fuerza solamente en Y, una componente en menos Y. Por eso la componente en X es 0. En este vector, si se fijan, no está en este cuadrante, ni en este, ni en este, ni en este. Solamente cuando están en estos cuatro cuadrantes tienen componentes en ambos lados. Pero si está sobre el eje, solamente tiene la componente sobre el eje en el que se representa. En este caso solamente está sobre el eje Y, por eso vale menos lo que valga W, y W vale 80. El siguiente paso es hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se pone de esta forma. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué se pone a 0? Porque el sistema está en equilibrio. O sea, no se está pandeando, ni se está columpiando, ni se está moviendo, no se mueve el peso. Entonces es un sistema en equilibrio. Entonces sumamos las fuerzas en X. Yo vengo y reviso de mis tres vectores todos los componentes en X y me dice que las tengo que sumar e igual a 0. Entonces una es mi componente en B, coseno del ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? 60. Y luego más mi componente en X de esta, menos TA, que no la conozco. Y luego más mis componentes en X de esta, vale 0. Pues entonces no la pongo. Y eso igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué no lo pongo? Porque el 0 pues no tiene valor, ¿se acuerdan? Entonces lo otro es sistema de fuerzas en Y igual a 0. Entonces de la misma forma veo mis componentes en Y. Para este vector es mi tensión en B, seno de 60 grados, y luego dice que sume la componente en Y de este. ¿Cuánto vale la componente en Y? 0, entonces no la pongo. Más mi componente en Y de aquí, menos 80 newtons, esto es igual a 0. Entonces se me formaron dos ecuaciones. Se me formó la ecuación 1 y la ecuación 2. Y si se fijan, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son mis dos incógnitas? TB es incógnita, TA es incógnita, no sé cuánto vale. ¿Sí? Entonces esto lo puedo hacer por sustitución. Esta también no la conozco. ¿Sí? Entonces voy a ver de dónde es más fácil despejar una o la otra. Por ejemplo, aquí nada más tengo una incógnita y aquí tengo dos. Entonces puedo tomar la ecuación 2 y de aquí despejar TB. ¿Sale? Puedo despejar TB y así poder encontrar el valor de TB. Ya que lo encuentro, vengo y lo sustituyo acá. Y ya que lo sustituyo acá, puedo encontrar el valor de TA. Entonces vamos a hacer esos despejes en el siguiente video.